Buenos días a todos, que Dios los bendiga. De nuevo nos encontramos aquí en esta reunión, de nuevo nos encontramos para compartir acerca de Cristo, acerca de su vida y temas relacionados con nuestra vida también. Así que damos gracias a Dios por este día y doy gracias a Dios también por cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios que nos esté ayudando, que nos esté iluminando, que nos esté guiando con su sabiduría, con su palabra, que es la que nos edifica, la que nos mantiene con esperanza, la que nos mantiene con fe. Comentaba con alguien esta mañana que es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La persona que lee la Biblia, que se mantiene en contacto con la palabra de Dios, siempre tendrá confianza y siempre tendrá fe. Oye, en el día de hoy, yo no he querido hacer una prédica estructurada, sino más bien una reflexión, porque estaba pensando en estos días, los últimos meses he estado pensando mucho sobre que hay veces que hay días malos, hay días que son pesados, unos más que otros, unos menos que otros, pero hay días malos, y a veces dentro del mismo día tenemos momentos muy buenos y momentos muy malos. O sea, es nuestra realidad, y nos quejamos y cuestionamos a Dios y le decimos: Dios, yo te busco, estudiando siempre la palabra de Dios, ¿no? Yo les comento siempre, y todas las veces voy a comentar sobre una reunión que hacemos a las 5 de la mañana, que le llamamos Con Dios en lo Secreto. En esta reunión nosotros a las 5 de la mañana tenemos un tiempo de estudio bíblico. Leemos un pasaje de la Biblia, lo comentamos, reflexionamos un poco alrededor de él. No es un estudio preparado de antemano, ¿no? Cada día la persona que le toca estudia lo que le corresponde y hace una reflexión muy personal, pero siempre tratando de entender la Biblia en su contexto y en su originalidad, con sencillez. Entonces, en esta reunión notamos cómo el apóstol Pablo, que fue un hombre comprometido con Dios, espectacularmente comprometido, pasó por tantas dificultades. Pablo estuvo preso, casi se ahoga, lo persiguieron. Entonces él pasó por muchas cosas, lo criticaban, pero él seguía, y lo que nos llamaba la atención es ver la constancia de él, esa fe que tenía en Cristo, que él a pesar de todo seguía predicando y seguía hablando acerca de él. Entonces yo les comentaba que no solamente Pablo, nosotros vemos a Moisés, tremendo personaje, su vida o sea, yo no quisiera estar en el cuerpo de Moisés, no quisiera estar en sus zapatos. Eso le tocó luchar contra un pueblo rebelde, enfrentando las dificultades externas, las internas, enemigos rodeándolo. Me refiero a Josué. Josué le pasó lo mismo. O sea, nosotros vemos que la gente comprometida con Dios, así como todos, enfrentamos todos los días dificultades, y hay días que son malos. Mi pregunta es: ¿qué hacer en el día malo? Yo quería hablar de eso. ¿Qué hacemos en el día malo? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos la situación en el día malo? Y bueno, comencé a buscar en la Biblia pasajes y les cuento que reuní muchísimos. Me tocó eliminar varios, pero lo que movía a todos estos hombres, lo que movió a Cristo mismo, era la esperanza de que cuando se cumpliera nuestra redención en el 100% y estuviéramos en la presencia de Dios, la gloria, la honra, la belleza, el esplendor que íbamos a experimentar es inenarrable. Siempre pensando en cosas eternas, no pensando en cosas temporales. Entonces, cuando uno piensa en la eternidad y que uno escoge que esa eternidad la quiere pasar es con Dios, lo que viene es espectacular.
lo que pasa es nada comparado con lo que viene. Y eso es lo que Pablo expresa en el libro de Romanos, que los invito a buscar. Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, sí, porque a veces nos estamos quejando, a veces estamos padeciendo y sufriendo, no sabemos cómo abordar las cosas, nos desesperamos. Pero Pablo dice una frase que a mí me llamó mucho la atención y que aumentó mi ánimo. Mira lo que dice Pablo: de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Qué manera de Pablo enfrentar las cosas. Con esa mentalidad cualquiera sigue. Dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria de Dios que nos va a ser revelada. Entonces Pablo, claro, con esa mentalidad él pensaba: yo estoy trabajando es por el reino de los cielos, y la misión que Dios me dio fue llevar el evangelio a todas las naciones, principalmente en las regiones gentiles, los que no lo conocen. No voy a predicarle a otros cristianos, sino ir a ganar a personas que no son cristianas y enfocarme en formarlas para que ellos puedan hacer lo mismo. Entonces Pablo está pensando en que él está cumpliendo su labor y que Dios lo va a recompensar, y que él va a estar con el Señor, y que todos los que él le predique y los que se conviertan gracias a su predicación van a estar también disfrutando de eso. Es que Pablo no está pensando en él solo, Pablo está pensando en los demás. Para ninguno de ustedes es un secreto que a mí me gusta mucho la cocina, me encanta. Es un hobby, es un pasatiempo, no es un oficio, es un pasatiempo. Pero cuando yo voy a preparar una comida, a veces, por ejemplo, en estos días que está mi hijo aquí, yo me esfuerzo en preparar una cosa con delicadeza, con detalle, pero todo pensando en la satisfacción de los comensales, de los que van a comer, no pensando tanto en mí. Yo como, pero normalmente me sirvo menos que a los demás. Normalmente, si los demás quedaron con ganas de un poquito más y no alcanza, yo de la mía les doy, porque es la satisfacción que yo siento de bendecir a otros, de que ellos se encuentren bien. Eso mismo debemos sentir nosotros cuando predicamos el evangelio, y con la seguridad de que seremos recompensados por el Señor, con la seguridad de que un día estaremos con el Señor, y eso tendrá su recompensa, como la Biblia lo ha dicho. Entonces Pablo decía: mira, ninguna dificultad que yo esté atravesando ahora se puede comparar con la gloria que vamos a experimentar cuando estemos con el Señor, la futura, esa. Eso pensaba el apóstol Pablo. Entonces, ahora pensaba, ¿qué opinaba Salomón al respecto? ¿Sí? En el libro de Eclesiastés, recopilado por Salomón, ¿sí? En el capítulo 7, Eclesiastés 7, y en el versículo 14, dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Qué cosa tan bonita. Lo leo en otra versión: alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera que Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Tú nunca vas a saber qué va a venir después. O sea, no sabes qué va a ser mañana. Tienes días buenos, disfrútalo, gózate, alégrate. Pero si vienen días malos, piensa que Dios también hizo los días malos. Piensa que
Dios hizo el día bueno y el día malo. O sea, va a haber días buenos, muy buenos, y va a haber días malos. Entonces hay que disfrutar los buenos. Y en los malos pensaban que por alguna razón Dios ha permitido todas estas cosas. Eso pensaba Salomón. ¿Entiendes? Que también tuvo días buenos y también tuvo días malos. Pero a veces estamos cuestionando a Dios. A veces estamos molestos con Dios. Lo he escuchado y creo que lo he compartido alguna vez. He dicho, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué te está pasando? Y le reclamo. Creo que a todos nos ha pasado igual. Todos creo que hemos hecho el mismo argumento. Así después nos sintamos mal. Pero sí, qué rico. Me gustó eso de que los días buenos disfrútalo. O sea, aprovecha el buen tiempo y disfrútalo, gózalo con la gente que amas, no con tu familia. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Pablo refuerza, Salomón refuerza este concepto en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 16. Y en el versículo 4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. O sea, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Estoy acordándome de el apóstol Pablo que decía, narrando hablando sobre Moisés, decía, y que si Dios, queriendo mostrar su poder, endureció el corazón de Faraón. O sea, era necesario que Faraón endureciera su corazón para que el pueblo, a través de esa dureza y ver es imposible, vieran a Dios glorificarse. Entonces Dios quería mostrar su poder, y para poder mostrar su poder permitió que Faraón fuera tan mala gente como fue. No fue que él lo hizo mala gente, sino que le permitió maldad más allá. Dios crea a las personas, la persona decide ser mala, Dios puede frenarlo, pero a veces no lo detiene, sino que lo deja. Entonces dice que él a Faraón le endureció el corazón para poder mostrar su poder al pueblo, a su pueblo, y le mostró su poder de veras. Ese corazón endurecido hizo que las proezas de Dios fueran más notorias y que la libertad ofrecida por Dios fuera más notoria todavía. Entonces, hay personas que que entienden esto claramente y dicen, bueno, nos tocó esta vez duro, pero va a haber buenos tiempos. Algunos dicen, bueno, después de la tempestad viene la calma. Hay otros que son más pesimistas y dicen, me estoy riendo mucho, eso quiere decir que después voy a llorar. O sea, no sabemos qué viene mañana, ¿sí? No sabemos. Entonces, siempre nosotros cuestionamos eso. Pablo tuvo un discípulo, alguien a quien él estaba formando, estaba mentoreando, que se llamó Timoteo, ¿sí? Y Pablo quería que Timoteo tuviera las cosas claras, lo mismo que él. Y en la segunda carta de Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, sí, en el capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, como les digo, no es un mensaje estructurado, es unas reflexiones acerca de pasajes bíblicos que yo comencé a buscar, a recopilar para ver qué pasa, por qué hay días así. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 1. Él está instruyendo a Timoteo, pero no quiere que Timoteo venga con esa ilusión, con esa mentira que nos venden a veces. Es que si tú aceptas a Cristo, todo te va bien. Si tú aceptas a Cristo, tu manera de enfrentar la vida va a ser diferente, y tú en medio de la dificultad vas a ver las bondades de Dios. Eso es otra cosa. Pero las dificultades aparecen en el camino.
Pero en medio de eso tú ves a Dios cuidándote. Tú ves a Dios protegiéndote. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. O sea que no es raro lo que está pasando. No es raro lo que nos acontece. ¿Sí? Van a venir tiempos difíciles, dice Pablo. Y en efecto, eso es lo que nosotros vivimos. Entonces dice, la gente estará llena de egoísmo. Yo, a medida que leo, quiero decirte que pienses si eso es cierto, si es falso, si tú lo has notado. Está llena de avaricia. O sea, son egoístas y quieren es para ellos y acumular y tener. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Mira qué consejo tan bonito. Qué consejo tan bonito y qué sabio que lo supiéramos aplicar a nuestra vida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, van a venir tiempos difíciles, no te extrañes si eso pasa. Ahora, la gente a tu alrededor, ten cuidado con quién te relacionas. Ten mucho cuidado, porque mucha gente, vas a encontrar en el camino mucha gente egoísta, avariciosa, gente que siempre quiere para su beneficio. Entonces te van a pedir ayuda, tú la vas a dar generosamente, pero cuando tú les pides te cobran, te piden que les tienes que pagar tanto. Cuando ellos te dicen te vamos a pagar, te dicen te voy a pagar 100 pesos, pero cuando ellos te cobran a ti, te voy a cobrar 1000. O sea, eso te lo vas a encontrar, gente que es ventajosa. Y mira, gente jactanciosa y arrogante. O sea, ellos exprimiendo a los demás logran surgir económicamente o financieramente y en estatus, y entonces se jactan. Y tú los ves pavoneándose, arrogantes. Gente blasfema, o sea, mi Dios es el dinero, mi Dios es el poder, mi Dios es el éxito. De hecho, yo veo que ahora entrenan a la gente para eso, ¿no? Ahora a la gente le entrenan. Ahora hay gente que vive, no es que dándole consejos al otro de cómo ser una persona exitosa, de cómo ser una persona con mucho poder, con mucha influencia. Bueno, está de moda el concepto de influencer, influenciadores, personas que comienzan a marcar las tendencias y los comportamientos del ser humano, de sus seguidores, y los orientan. Y hay gente que se deja orientar, hay gente que no quiere pensar por sí misma y deja que otros piensen por ellos, porque hay gente así. Hay gente que le gusta que piensen por ellos, entonces se siguen por las ideas de otra persona y siempre están citando a otro. Hay personas que piensan, toman decisiones y actúan, y para eso es que es importante la palabra, porque te ayuda a tomar decisiones correctas. Entonces dice que esta gente va a ser insensible, implacable, o sea, ellos no van a tener consideración, van a mentir, van a ser calumniadores, despiadados, libertinos, van a ser traicioneros. Dime cuántas personas te han traicionado, dime cuántas personas has depositado tu confianza y te han hecho daño, o de pronto lo estás viviendo hoy. Pablo le dice a Timoteo, no te impresiones con eso.
impetuosos, vanidosos, aman el placer más que a Dios. Eso no les interesa a Dios, les interesa es el placer. Pero van a aparentar ser buenas personas, aparentarán ser piadosos, pero su conducta, sus obras van a desmentir esa apariencia de piedad, ¿sí? Lo van a delatar sus acciones, sus comportamientos, y se van a presentar siempre como buenos, ¿no? A mí me encanta cómo ellos tratan de seducción. No es que te voy a dar una oportunidad, es que esta es una oportunidad que te estoy dando. Vine para ofrecerte una oportunidad. O sea, a ti te hablan y tú terminas atrapado. Ellos saben que eso no va a funcionar, o saben que te están llevando a una trampa. Y la gente incauta que no lee la escritura, que no lee lo que dice Pablo a Timoteo, entonces con esa gente ni te metas. Así le dice, con esa gente ni te metas. Apártate de esas personas. No te dejes llevar por ellos, porque vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, fíjate que son decisiones que yo tomo. La palabra me da pautas, pero yo decido. Vámonos un ratico a Deuteronomio, capítulo 30. Y te quiero pedir disculpas un momento. Deuteronomio, capítulo 30. ¿Sí? Este pasaje de Deuteronomio, capítulo 30, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 30. No, ¿qué hora es? Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo, aquí está, Deuteronomio capítulo 30. Se me perdió Deuteronomio 30, mire. Están aquí, está por aquí escondido. Aquí está. Entonces, Deuteronomio capítulo 30. Vea lo que dice el versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Y así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Ahí le está ofreciendo el bien. Después dice: pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Es más, yo quisiera extenderme un poquito más. Dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. O sea, Dios dice de que realmente la decisión es nuestra, de que muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con nosotros, y las cosas que nos pasan afectan a nuestra familia. A nosotros, la pastora y a mí, nos toca lidiar con personas que están atravesando problemas que son complicados, ¿no? Personas que comienzan a experimentar cosas sobrenaturales, extrañas, y que uno dice,
esa es una influencia espiritual negativa, ese es un poder espiritual malo que está afectando a esta persona. Entonces uno dice, si el poder espiritual malo está afectando a esta persona, es porque esa persona le dio permiso para que ese poder espiritual llegara a su vida. ¿Cómo le dio permiso? Al tratar de ponerse en contacto con el mundo espiritual sobrenatural. El libro, este mismo libro de Deuteronomio, y yo no lo voy a leer, pero el capítulo 18 y creo que el versículo 9, o en el capítulo 9, versículo 18. Ay, caramba. Ya lo mencioné, ya me toca por lo menos darle la referencia para que usted lo lea más tarde. ¿Sí? Permítame un segundito. Sí, en el capítulo 18, versículo 9, Dios dice que no te involucres en cosas sobrenaturales, que consulta muertos, busca divinos, hechiceros. Y ahí hay una lista de cosas. Capítulo 18, versículo 9 de Deuteronomio. Que no te mezcles en eso. Y dice, porque Dios eso lo aborrece. ¿Sí? Dios eso lo aborrece. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice que cuando tú desafías a Dios, tu error puede afectar a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación. Dice, de los que lo aborrecen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estamos tratando con personas que tienen problemas espirituales. Uno asume que entró en contacto, que hizo estas prácticas y que la persona que hizo esas prácticas fue afectada espiritualmente y demonios o poderes espirituales malos lo están afectando. Entonces estamos a conversar con ellos y parte la Biblia dice que tenemos autoridad, que los podemos expulsar y la persona es liberada, pero a veces no son liberadas. Entonces nosotros nos cuestionamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Desde cuándo tú estás así? ¿Tú practicaste estas cosas? No, es que yo soy así desde que nací, desde pequeñito, yo he estado experimentando esto. Entonces cuando a mí me dicen, es que yo desde pequeñito estoy experimentando esto, yo de chiquitico me pasaba, y yo lloraba solo, yo me espantaba, en el cuarto me espantaba. Entonces, el problema no es él, el problema fueron los papás. El problema fueron los papás. Entonces errores que los papás cometieron afectaron a los hijos y transmitieron esa influencia mala sin saberlo. Entonces uno entra a averiguar, ¿tus papás practicaban estas cosas? Y dice, no, es que mi papá también le pasaba eso desde pequeñito. Entonces no fue el papá, eso fue el abuelo. Y así llegamos hasta el bisabuelo. Entonces nos encontramos que en su línea había una persona que practicaba las brujerías, las artes mágicas, la hechicería, la adivinación, las aseguranzas, y nos damos cuenta de que esa persona entró en contacto con el mundo espiritual y que ese contacto afectó a las generaciones siguientes. Entonces uno a veces hace cosas que uno cree que no van a afectarlo a uno, que nada más, que posiblemente te puedan afectar a ti o que ni te van a afectar. Y cuando tú vas a consultar una divina y una cosa de esas, tú sientes un sustico, pero piensas que eso no va a trascender. Y muchas veces ese tipo de prácticas que tú hiciste, de pronto ni te afectó a ti, pero a tu hijo sí. Entonces tienes un hijo que nace y comienza a experimentar espantos y cosas espirituales raras. Claro que fíjate que leyendo la Biblia nosotros logramos, atacamos y decimos, pero esto viene desde el bisabuelo. Esto viene desde el abuelo. Entonces la gente dice, no, es que es una maldición generacional. Bueno, sí, es una maldición que se ha ido transmitiendo por varias generaciones. Esas maldiciones hay que romperlas, hay que eliminarlas, hay que sacarlas de la vida. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo, a veces abordamos un proceso de liberación para la persona, sabiendo siempre que la principal libertad se la va a dar Cristo a través del Espíritu Santo, pero algunas veces hay conflictos espirituales serios. Entonces lo que yo te quiero decir, Dios a nosotros nos da a elegir, dice en el versículo 15, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.
Fue lo que hizo con Adán. Le dio a elegir entre obedecer a Dios y obedecer a Satanás y seguir el mal. Entonces dice, el consejo que te doy, mi ordenanza, ama al Señor, ¿sí? Anda en su camino, cumple sus preceptos, sigue sus principios, y así vivirás y te multiplicarás, y Dios te bendecirá en la tierra que te haya dado. O sea, Dios te va a bendecir y te va a proteger y te va a cuidar. Ahora, ¿por qué la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia? Por desobedecer, por alejarse de Dios. ¿Por qué fue destruida el mundo por un diluvio? Por desobedecer a Dios, porque se hicieron malos en gran manera. Por ahí creo que encontré la cita. Entonces nosotros mismos a veces decidimos. Si decidimos actuar de la manera incorrecta, violando principios de Dios, Señor, nos va a ir mal. Posiblemente el día malo que estamos viviendo ha sido consecuencia de malas decisiones que alguna vez en la vida tomamos, o que nuestros padres tomaron, o que nuestros abuelos tomaron, pero que nos están afectando a nosotros. Pero dice también que si nosotros caminamos con Dios, Él nos va a proteger. O sea, no vamos a sentir temor de estas cosas. Esta influencia no va a estar en nosotros. Ahora bien, dice, pero si te rebelas y no obedeces, sino que te desvías para buscar otras prácticas y para adorar a otros dioses, hoy te advierto que vas a ser destruido sin remedio. Van a venir problemas. Pregunto, ¿de quién es la decisión? ¿Tuya o de Dios? Dios te da la alternativa, pero tú decides. Eso algo que yo quiero que usted y yo entendamos, es que nosotros tenemos que asumir responsabilidad sobre nuestros actos, sobre las cosas que hacemos, y debemos pensar antes de hacerlas. Yo le digo que a través de mi vida y aún hoy en día hay cosas que hago sin pensar, y esas son las que me traen problemas. Y me arrepiento y trato de enmendarlas. Algunas he podido enmendarlas, otras no. Si a mí tú me das la oportunidad de que yo me acerque y enmiende el error que cometí, yo lo voy a hacer. Pero si no me la das, pues jamás lo voy a poder hacer y no puedo hacer nada. Ya es decisión tuya también. Entonces, él dice, yo pongo al cielo y a la tierra como testigos. Traigo 2 testigos para que respalden lo que les estoy diciendo. Les estoy poniendo la bendición en sus manos, y esa bendición es: ama a Dios y sigue sus principios, y yo sé que te va a ir bien. Pero recházalo y sigue tus pensamientos y sigue otros dioses, y te va a ir mal. Al final vas a terminar mal. Al final vas a terminar mal. Ahora, Dios en su misericordia nos va a perdonar, pero las consecuencias del daño van a estar allí. Ya no vamos a poder remediarlas. No las vamos a poder remediar. Entonces, es de lo que quiero hablar, ¿sí? Ahora bien, quiero que miremos un pasaje que está en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 habla algo también interesante. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, cuando tú estás seguro del cuidado divino, ¿sí?, tú vas a confiar en Dios. Vas a confiar en Dios. Y van a venir momentos difíciles, pero tú en medio de esa dificultad vas a experimentar algo que lo mencionó Jesús sabiamente, y bien hermoso ese pasaje. Dice: la paz de Dios, ¿sí?, guardará tu corazón. Jesús dijo: yo le dejo mi paz. Yo no les voy a dar una paz como la que da el mundo.
no tengas miedo, no se turbe tu corazón, no te angusties. Y entonces después nos narra la Escritura: esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón irreprensible en Cristo Jesús. Le está diciendo el apóstol Pablo. Lo cita Pablo. Entonces mira lo que dice el versículo 15: para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos son de fiesta. Entonces yo he visto gente que le pasan cosas, ¿sí?, y se vive quejando porque está en un día malo. Pero el que tiene su confianza puesta en Cristo parece que estuviera de fiesta. Todos los días son de fiesta. No ve la vida con ese pesimismo, la ve con optimismo, la ve con entusiasmo, la ve con ganas. Entonces, todos los días son buenos, son de felicidad. Si escogemos caminar con Cristo, de las cosas bonitas que me pasaron a mí es que aprendí a caminar, estoy aprendiendo todavía a caminar con Cristo, y me han sucedido cosas y eventos que han tratado de desmoralizarme, desmoronarme, destruirme, pero siempre surge del fondo de mi corazón, así como el ave fénix que surge de las cenizas de mi corazón, que de pronto ha sido maltratado y golpeado, surge esa esperanza y esa confianza en Dios y esa alegría. Y eso me permite, en medio de dificultades, poder alabar a Dios, alabarlo, cantarle, adorarlo. Está optimista, está tranquilo. Entonces aquí dice que hay personas que van a estar siempre tristes, siempre destruidas, ¿sí? Pero para que feliz, todos los días son días de fiesta. Puede estar pasando lo que sea, pero es de fiesta. Mira lo que a mí me enseñó la Biblia. La Biblia me ha enseñado una cosa: estamos en tiempos malos. Ah, sí, hay tiempos malos. Entonces, hay personas que me han dicho: pastor, estoy en tiempos bien difíciles. Y yo le digo: gloria a Dios. Y me dice: ¿pero por qué me dice gloria a Dios? Y yo: porque estás en la posición ideal para que Dios te bendiga. O sea, de aquí para allá no tienes no hay nada peor que te pueda suceder. O sea, que tu estado ahora mismo es el estado ideal para recibir bendición de Dios, para que Dios entienda tu mano y te ayude. O sea, cuando te estás ahogando, que ya tienes el agua hasta las narices, ese es el punto preciso para que Dios extienda la manita y te muestre su grandeza y su poder. Cuando el pueblo estaba afligido en Egipto, estaba en el punto preciso para que Dios se acordara de él y lo rescatara y lo sacara. Cuando tuvieron hambre, estaban en el punto preciso para que Dios les diera maná por 40 años, los alimentara 40 años. Cuando estaban sedientos, estaban en el punto ideal para que Dios les diera agua de la roca. Entonces muchas veces pensamos que ese nivel de desesperación es el fin. No es el fin. Más bien, alégrate, porque lo que vas a ver es a Dios actuando en una manera sobrenatural sobre ti, y la ayuda va a venir de la manera más inesperada y más impensada posible, porque así Dios actúa. Yo siempre lo digo anecdóticamente, como a manera de chiste, ¿no? Los buses, los buses que en Centroamérica los llaman las guaguas, tienen letreros. También las carretillas, no sé cómo la llaman en otras partes, pero son las carretillas que utilizan en el mercado para transportar cosas, y le ponen letreros también. Y yo estaba pasando por uno de esos momentos difíciles, bien angustiosos, y venía atravesando por el mercado y veo la carretilla que se me atraviesa, que me cierra el paso, y ya estoy a punto de enojarme, y cuando la carretilla gira, tiene un letrerito. Entonces yo leo a ver qué dice el letrero, y dice: Dios aprieta pero no ahorca.
Oiga, Dios me habló a través de ese letrero. No está en la Biblia el pasaje. Ese pasaje, ese letrero no está en la Biblia. Pero es un proverbio muy sabio. Dios aprieta pero no ahorca. Dios nunca te va a asfixiar. Nunca te va a ahogar. De pronto Dios permite que las circunstancias te agobien, pero Dios va a llegar un momento y va a quitarle las manos al agobio y a eso que te está molestando. Lo va a quitar porque tú eres su hijo, porque tú lo amas, porque tú sigues sus principios. Y Él te prometió que te iba a bendecir y que te iba a ir bien. Y eso Dios lo cumple. No va a dejar que Él sufra más que eso. Ahora, va a haber momentos en que el sufrimiento va a llegar al límite. La vida cristiana, la historia del cristianismo, está llena de personas que fueron mártires y se dejaron matar. Cuando yo vi en el libro de Hechos que a Esteban lo mataron, y cuando matan a Esteban traen la ropa de Esteban y la ponen a los pies de Pablo, indicando ese pasaje y esa acción de que Pablo era partícipe, de que Pablo era como el autor intelectual de semejante locura. Eso, y él ve a Esteban de rodillas diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. En vez de proferir maldición, profería perdón. Eso lo confronta. De tanto lo confronta que cuando el Señor alcanza a Pablo en el camino a Damasco, él ante la pregunta: ¿quién eres? Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, es inútil que estés tratando de rebelarte y de patear contra el que te está aguijoneando. O sea, quien te está confrontando soy yo. Y tú no puedes hacer nada, ni que patalees. Eso le está diciendo el Señor. Ni que así como un animal, como un caballo patalee. A mí no me va a dar nunca. Entonces él estaba en su conflicto. Eso me mostró a mí. Pablo tenía un tremendo conflicto bien grande y veía, pero cómo esta gente, caramba, los matan y los maltratan, y ellos siguen felices como si no estuviera pasando nada y no reaccionan con odio. Es impresionante. O sea, Pablo tiene un conflicto y después él se convierte en el que más. Todo lo que lo atacan, todo lo que lo acosan, y Pablo soportando. Que uno no se explica cómo soportaba tanto. Entonces tenía las cosas claras. El David en el Salmo 49 también dice algo que me gustó mucho y que me hace pensar en esto de los días malos, ¿no? En esto de los días en que hay dificultad. Mire lo que dice el Salmo 49. Perdone que tenga que recurrir a esta. Ay, Dios mío. Salmo 49, versículo 9. Está rebelde esta vilecita. Vea lo que dice Salmo 49, versículo 9. Voy a leer varios versículos. Dice: Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. O sea, todos vamos para la tumba. Nadie puede negar que todos mueren, que sabio e insensato perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno y su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está tratando de decirnos el salmista? ¿Sí? El salmista dice que, como decía el Darío, como el cantante de despecho, que nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno, nadie vive para siempre. También lo decía el cantante de salsa: todo tiene su final, nada
es eterno. Nada dura para siempre. Entonces, esto es lo que está diciendo. Nadie puede negar que todos mueren. Sea el hombre más sabio del mundo, o sea el tipo más necio del mundo, igual van a morir. Ahora, sea el hombre más rico, el más pobre, su riqueza va a quedar para otro. Eso lo entiende uno con los años, ¿sabe? Trabaja. Con la pastora hacemos la reflexión y decimos, Cookie, trabajamos, luchamos. Y bueno, nos hicimos unas propiedades. Ay, ¿qué? Las propiedades que yo tuve las usé. ¿Sí? En su momento fueron oportunas. ¿Sí? Les he sacado provecho, las he disfrutado. ¿Sí? Pero lo que te queda no te lo vas a llevar. Entonces dice el versículo el 11, aunque tuvieron tierra a su nombre, su hogar eterno va a ser una tumba. De ahí va a vivir por generaciones. Entonces, a pesar de su riqueza, se muere. Lo mismo que los animales. Es igual. Ese es el destino del que confía en él mismo, en su poder, en su grandeza, en lo que él hizo, del que se envanece. Y está destinado al sepulcro. ¿Por qué yo traje este pasaje como referencia? Hombre, porque a veces vivimos angustiados y el día malo lo estamos viviendo porque estamos enfrentando una situación en que cosas que nosotros apreciamos y valoramos, que son materiales, están en riesgo y nosotros apreciamos. No es que nos vamos a cruzar de brazos y no vamos a hacer nada, debemos defenderlas, pero no aferrarnos, no depender de eso. Esto es difícil de explicar, pero yo tengo un ejemplo clásico todos los días en mi mamá. Mi mamá ya es mayor de 80 años, una señora que no se vale por ella misma. Sin embargo, la mamá que yo conocí era una mujer dinámica, activa, pilosa, todo lo que hacía le salía bien, con muchos talentos, muchas capacidades. Y esa era la mamá que yo he guardado en mi corazón. Pero cada vez que yo voy a ver a mi mamá, salgo con la sensación de que, caramba, qué impotencia ver una persona tan activa sentada en una silla de ruedas todo el tiempo, que le tienen que atender y darle la comida en la boca. Y lo más triste es que todos vamos para allá. Adán se equivocó, tomó una mala decisión, cometió un error y nos afectó a toda la raza humana. Se llama en teología depravación original. Ese es un estado de decadencia humana que se va acrecentando a medida que pasan los años. Por un error que cometió una persona y que ha trascendido por generaciones. Nos representó mal. Indudablemente Cristo es la opción nuestra. El único que nos puede rescatar. Es que nosotros a veces no entendemos por qué Cristo tenía que morir, por qué Cristo tenía que pagar en una cruz, porque Cristo estaba pagando un rescate. Cristo estaba haciendo algo por nosotros, no pensando en Él. El único que te puede sacar, que te puede ayudar es Cristo. Y te quiero decir que no te va a pagar el recibo de la luz. No, Él no te va a resolver todos tus problemas. Hay cosas que tienes que resolver tú y decisiones que tienes que tomar tú. Y tienes que asumir responsabilidad sobre tu vida. Es más, leímos Deuteronomio. Quien tiene que tomar una decisión sobre su vida y sobre su eternidad eres tú. Tú decides si sigues el camino de Dios o si decides el camino del mal, de la humanidad que se cree. Todo el mundo tiene las mejores ideas, los mejores pensamientos. Siempre citamos a otros grandes pensadores, como decía fulano de tal, ¿qué tal? Y yo veo en internet, en las redes sociales, en Facebook, que copian pensamientos de otros y los pegan ahí.
Y uno dice, uy, qué profundo, qué profundo. Pero lee la Biblia, mijo, que eso es más profundo. Citamos personas que, es que fulano de tal pensaba, decía. Y nos dejamos influenciar por pensamientos ajenos. ¿Por qué no te dejas influenciar por el pensamiento divino? ¿Por qué no te dejas influenciar por el pensamiento de Dios? Ese sí te transforma. Ese sí te ayuda. ¿Sí? Entonces, Dios tiene su manera de hacer las cosas. A mí me llama la atención que uno ignora todas estas cosas, pero cuando tú lees el libro de Génesis, en el capítulo 6, lo que antecede a la creación del arca de Noé y al diluvio, ¿sí? Dice en Génesis capítulo 6 que Dios vio que era mucha la maldad de los hombres. Dios vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que toda la intención de los pensamientos del corazón del hombre era hacer lo malo. La intención de su corazón siempre era hacer lo malo. En el fondo del corazón siempre estaba eso. Entonces Dios decidió destruirlo, destruir la creación entera, toda la tierra, y la inundó. Él le prometió al hombre que nunca más iba a inundar la tierra. Entonces olvídate que va a haber otro diluvio. Así hay un deshielo y se van a hundir un poco de ciudades, pero ya la tierra no se inundará totalmente. Ahora será destruida por fuego, eso sí, que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que las temperaturas y los calores cada vez son mayores, y va a haber un día en que el caos será total. Entonces, quiero terminar leyendo un pasaje que está en Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Fíjense, insisto, he querido hacer una reflexión extensa, tratando de entender por qué hay días malos. Y quiero terminar con este pasaje que está en Isaías capítulo 45 y en el versículo 7. ¿Sí? Dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo el Señor hago todas estas cosas. Entonces quiero que entiendas, va a haber días buenos y va a haber días malos. Yo me quedo con el pensamiento, ¿sí? Me quedo con el pensamiento de Salomón, ¿sí? Porque él dice, hay días buenos y hay días malos. Pero Salomón decía, alégrate en los días buenos, disfrútalo, ¿sí? Ahora, en los días de adversidad, considera que Dios ha hecho tanto el uno como el otro y tiene algún propósito. O sea, aquí lo dice de otra manera Isaías, ¿sí? Isaías lo dice de otra manera. Isaías lo dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo traigo bienestar y creo calamidad. Yo el Señor hago todas estas cosas. O sea, ahorita estábamos viendo un tifón que azotó por allá en las Filipinas y un huracancito que azotó la costa Caribe, que causó destrucción, que levantó techos, que dejó damnificados. Todo eso obedece a leyes físicas creadas por Dios. Los cambios de temperatura generan movimientos de aire masivos, y eso dice que cuando un frente frío choca con un frente caliente, se genera
un movimiento del aire con una energía destructiva impresionante, obedeciendo a leyes que Dios creó y afectando a personas que Dios también creó. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que va a haber momentos en que nos va a tocar enfrentar dificultades, pero que si nosotros somos unas personas que confiamos en Dios, vamos a estar felices y vamos a estar tranquilos. Vamos a estar confiando en que Dios cumple su palabra, así como Él dijo que nos iba a bendecir si seguíamos sus principios. Así lo va a hacer. Dios escogió una nación y nosotros hemos visto a través de la historia que esa nación ha actuado muchas veces bien y muchas veces mal. Sin embargo, Dios ha estado ahí. Igual pasa con los que aman a Dios y los que lo siguen. Dios va a estar ahí siempre, dispuesto a darnos la mano. Pero tú escoges cómo afrontas las cosas, cómo afrontas el día malo, cómo lo resuelves. Yo te voy a decir mi escogencia. Mi escogencia fue, yo escojo caminar con Dios. Por caminar con Cristo me tocó renunciar a muchas cosas y me ha tocado día a día renunciar a muchas cosas para poder seguir sus principios. Pero Dios eso lo va a recompensar tarde que temprano. Entonces Pablo decía, cualquier cosa que estés atravesando, cualquier sufrimiento, cualquier momento difícil, no es nada comparado con toda la dicha y la gloria y la bendición que vas a recibir en el futuro, porque creíste en Cristo y caminaste con Él. Démosle gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias y te bendigo. Yo te pido por todas las personas que en este momento están atravesando por un momento difícil. Yo imparto sobre ellos tu bendición, Señor. Tú has prometido que si caminan de acuerdo a tus principios, tú nos vas a bendecir. Por eso yo imploro tu perdón. Te pido que nos perdones a todos. Sé que la oración de ellos es la misma. Reconocemos, Señor, que Cristo murió en la cruz y dio su vida para darnos una oportunidad. Y lo dijo claramente. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Y Él está hablando de una salvación, de una eternidad, de una dicha futura. Pero también, Señor, expresó claramente, Señor, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que yo te pido, Señor. Que sigas caminando con nosotros. Nosotros vamos a acercarnos a ti. Y sabemos que tú estarás siempre con nosotros. Por eso hoy, Señor, entendemos que no nos podemos aferrar a nada terrenal, a nada de este mundo. Que un día dejaremos esta existencia, esta física, esta actual, pero que también un día estaremos contigo para siempre. Y eso es lo que esperamos, esa es la esperanza nuestra. Por eso te pido que nos ayudes durante este tiempo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos consuela. Te pido que traigas consuelo, pero también trae bienestar. Tú estableces, Señor, si sé que nos hemos equivocado, perdónanos. Perdónanos, Dios, de corazón te lo pedimos. Reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Reconocemos lo que hizo y que lo hizo por el bienestar nuestro. También reconocemos que cuando Él estaba en la cruz visualizó todo lo que iba a ganarse, todas las bendiciones que íbamos a recibir los que creyéramos en Él. Y Él vio a futuro. Por eso permitió, creyendo en ti ciegamente. Por eso Él en esa cruz se dejó maltratar, se dejó herir para pagar por nuestros pecados, y yo te lo agradezco. Ahora, Padre, bendigo a tu iglesia y bendigo a cada persona que está en esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu gracia sobre ellos. Y ayúdanos a entender que si estamos contigo, sea cual sea la dificultad, estaremos siempre felices, contentos y con la esperanza en ese día futuro en que estaremos contigo para siempre. Cualquier cosa que pasemos, Señor, es insignificante comparado con lo que vamos a recibir en la eternidad. Ahora te bendigo, Dios, y bendigo a tu iglesia y los despido con la bendición tuya, que te quedes con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Entonces, les repito lo que siempre les digo. Mañana domingo,
Día de celebración, día de encontrarnos con Dios. Los espero en la subida a la popa, al lado de Profamilia, a las 8 de la mañana. No te quedes en casa. Vence la pereza. Acércate cada vez más a Dios. Si no puedes a las 8, ve a las 10 de la mañana. Tenemos 2 reuniones y vamos a escuchar 2 mensajes diferentes. Entonces, que Dios te bendiga y nos vemos mañana.